Iniciamos esta nueva edición de la jornada sobre geopolítica y geoestrategia con la conferencia El contexto estratégico y su impacto en la seguridad y defensa de España. En ella veremos la evolución de la estructura de poder del sistema internacional. En menos de 30 años hemos pasado de un sistema bipolar, con dos grandes potencias antagónicas, donde la amenaza latente de una hecatombe mundial, más o menos real y permanente, finalizó a principios de los 90 con la caída sin paliativos de una de las potencias enfrentadas. Llegando así a un sistema unipolar que parecía que iniciaba, una vez más, una época de paz y estabilidad mundial, donde los valores democráticos iban a ser universales. Pues bien, en estos 20 años transcurridos, que representan apenas el 10% de la historia de los Estados Unidos, potencia teóricamente hegemónica, suponen más del 30% del tiempo que este país ha estado en guerra. Evidentemente, no ha llegado la ansiada paz y estabilidad. ¿Pero qué ha pasado? ¿Está la preponderancia occidental y sus valores llegando a su fin? ¿Es el foco de poder unipolar un imposible, como dicen algunos estrategas? ¿Siguen los Estados-nación siendo los protagonistas del orden mundial o su poder está cediendo ante las nuevas organizaciones y movimientos globales o locales que están surgiendo? ¿Y dónde cuadra el yihadismo en este nuevo orden multicultural y multipolar? Y, por supuesto, ¿cómo nos afecta todos estos cambios a la seguridad de nuestro país? Para contestar todas estas cuestiones y muchas más, contamos con el coronel de Infantería de Marina retirado, don Enrique Fojón Lagoa, soldado, académico y asesor geoestratégico de reconocido prestigio. Como soldado, el coronel Fojón se graduó en la Escuela Naval Militar, obteniendo el empleo de teniente en el año 1971. Ha mandado diversas unidades en todos los empleos y ha sido profesor de la Escuela de Infantería Marina. En 1996, como comandante del Tercer Batallón de Desembarco de la Brigada de Infantería de Marina, participó junto con unidades de la Brigada Paracaidista en la Fuerza de Implementación de OTAN en la República Serbia de Bosnia y Herzegovina. Ha sido coronel comandante de la Agrupación de Infantería Marina de Madrid. Es diplomado en el mando de operaciones especiales y de unidades paracaidistas. Especialista en artillería y coordinador de fuegos. Diplomado de Estado Mayor por la Escuela de Estado Mayor del Ejército de Tierra. Graduado en mando y Estado Mayor por el Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos y ha efectuado el curso de Estados Mayores conjuntos. Como académico, es licenciado en Derecho y máster en Seguridad y Defensa. Ha participado en la elaboración de varios cuadernos y documentos de estrategia, tanto para el Instituto Español de Estudios Estratégicos como para el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y en los grupos de trabajo del Real Instituto Elcano. Es profesor del programa de especialistas en seguridad internacional del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Como asesor, ha participado en la creación de la Unidad de Verificación Española para el seguimiento del Tratado de Desarme Convencional en Europa y desempeñado diferentes destinos en la División de Planes del Estado Mayor de la Armada, en la División de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa. Ha sido jefe del área de planes y crisis de la Dirección General de Política de Defensa y vocal del Grupo de Estudios del Ministro de Defensa. Actualmente es asesor en el citado ministerio. Y sin más, mi coronel, cuando quiera tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo, quisiera agradecer a la Universidad de Ceuta, de Educación a Distancia, a la Comandancia General, al Comandante General aquí presente, la invitación para estar aquí. Para mí, pues, es emocionante volver a mi patria chica, Ceuta. Yo nací aquí. Yo pasé aquí mi infancia, mi adolescencia. Estudié el bachillerato en el Colegio de los Agustinos y salí de aquí para ingresar en la Escuela Naval Militar. El tema, el contexto estratégico y su impacto en la seguridad y defensa de España, desde el punto de vista académico podemos verlo como un problema de ciencia política de la relación entre estructura y agencia. Es la manera en que un agente político, o sea, un agente que
que ejerce poder se desenvuelve en una determinada estructura que es cambiante por naturaleza. Y a mí me gustaría, antes de empezar la narración, en dejar clara una cosa. O sea, el gran historiador francés Fernand Braudel hablaba de que en las ciencias sociales, cuando se emplean las palabras, hay que ver el significado que cada autor le da a esa palabra, porque esa palabra se puede identificar de varias formas. Yo voy a emplear la primera parte en desarrollar en qué sentido empleo los conceptos que voy a explicar a lo largo de la charla. En este aspecto yo tengo una anécdota. Me acuerdo bien que en una conversación larga que tuve ocasión de tener con el profesor Colin Gray, quizá uno de los mayores teóricos de estrategia ahora mismo en el mundo, pues me decía que las relaciones internacionales, la teoría de relaciones internacionales, para expresar conceptos se emplean metáforas, como pueden ser comunidad internacional, como pueden ser, pues, toda la cantidad de conceptos que vemos, derechos, simplemente explicar Guerra Fría, todos esos temas, ¿no? Es lo que nosotros empleamos para desarrollar conceptos. Este hombre, que era británico, era muy socarrón, me decía, dice, el problema es cuando nos queremos esos conceptos que existen. Y la verdad es que no se materializan, sino simplemente se emplean para hacer narrativas, ¿no? Ayer tuve la ocasión de leer a Anthony Kordersman, que publicó el viernes un ensayo, American Failed Strategy Approach to Chaos, en el cual resume cómo es de fluido el ambiente internacional. O sea, la manera que hasta ahora se ha habido de enfocar los planeamientos estratégicos, desarrollar políticas internacionales y demás, ha llegado a ser tan compleja que incluso se han aplicado métodos de teoría del caos para poder solucionarlos. Cuando digo teoría del caos, estoy hablando en plan científico. O sea, la teoría del caos en plan científico incluye, por ejemplo, la meteorología. O sea, que hay procedimientos de sistemas complejos adaptativos para esto, ¿no? Y Kordersman dice que ni siquiera de esa manera se ha podido enfocar el problema que ahora mismo está viviendo el mundo. Paso a conceptos. En primer lugar, cuando se habla de geopolítica, lo que se está hablando es de interés nacional. El interés nacional, pues, está definido de diversas formas. Yo traigo aquí la definición de Hans Morgenthau, que está reconocido como el padre del realismo moderno, y los neorrealistas modernos, por ejemplo, Kenneth Wolff y demás, pues siguen su misma teoría. Dice que la obligación primaria es cuidar el propio interés. Y lo asegura porque si una nación no cuida de su interés, los demás no van a cuidar de ellas. Por estrategia ampliamente definida, entendemos como un proceso que se relaciona fines con medios. Y el resultado de ese proceso también se le llama estrategia. O sea, se le llama estrategia tanto al proceso como al resultado. De forma gráfica, la concepción del equilibrio estratégico se puede explicar de esta forma. Se relacionan medios con fines y los modos es la manera que se emplean los medios para conseguir los fines. Si en algún momento existe un desequilibrio, el actor internacional lo que está es ante un déficit de seguridad. Por geopolítica se entiende la relación que existe en el ambiente físico, geografía y la distribución del poder político. Esta relación es dinámica
y su evolución es neutral en la información, en la formulación. Esto lo he obtenido después de buscar multitud que hay de definiciones de geopolítica de la acepción más utilizada ahora. O sea, la acuñó Robert Kaplan en el año 12, que lo único que hace es sintetizar las que había en uso. Y por ambiente internacional, estas son descripciones, se entiende la representación del poder entre los estados. Hay dos conceptos. Uno es el concepto de equilibrio de poder, que lo define Kenneth Waltz, el padre del neorrealismo moderno, que se habla de que el orden sea anárquico. Kenneth Waltz defiende el orden internacional como un conjunto anárquico y los actores que lo compongan tengan el deseo de sobrevivir. Y el contexto estratégico, que forma parte del título de la charla, es aquel que es la imagen de la distribución relativa de poder en el ambiente internacional. O sea, que el ambiente internacional lo vemos como un conjunto de actores que ejercen poder. Geoestrategia se considera sinónimo de gran estrategia e indica la manera que los estados tratan de maximizar su poder emitiendo una estrategia. Esto, hoy por hoy, pues se confunde con el término gran estrategia. Todo esto es de procedencia anglosajona y en España podríamos decir que la gran estrategia española es la que está emitida en la Estrategia de Seguridad Nacional. Las narrativas estratégicas es algo que es muy importante, y sobre todo en el mundo que vivimos, que es un mundo muy mediatizado, que las tecnologías de la información y las comunicaciones pues tienen una importancia enorme. Y son una serie de relatos que lo que tratan, establecidos por los actores políticos, que lo que tratan es de influir en las percepciones de otros sujetos y de esas percepciones condicionar su acción. Con esto entro en lo que se llama cultura estratégica. En España hemos venido hablando muchos años de que falta cultura de defensa. Y es un hecho. Pero falta cultura de defensa porque la cultura de defensa es parte de lo que es la cultura estratégica. Es un término que está acuñado por Jack Snyder y lo define como la suma de ideas, respuesta condicionada emocionalmente, conducta habitual y demás, que lo que quiere decir es la conciencia que tiene el actor político, en este caso un Estado, de cuál es su posición en el mundo y cómo quiere actuar. Y dice que de ahí se saca que es la fuente de pensamiento político, juicio, y siempre está presente como un elemento de influencia en las decisiones. Esto parte mucho de la tradición histórica que tengan los actores políticos. Normalmente se utiliza para enjuiciar su conducta. Se puede predecir hasta cierto punto cuál es su conducta, pero tampoco es una fuente cierta. Estamos hablando de ciencias sociales, las ciencias sociales no son exactas, ¿no? O sea, todo el mundo que vea cuál es la cultura estratégica rusa derivada del devenir histórico, pues sabe que lo que está pasando pues no es nada extraño. O sea, es una conducta perfectamente previsible. Y vamos a hablar de tendencias. El contexto estratégico es un concepto eminentemente dinámico. En la vida no hay nada parado. Cuando se para, quiere decir que no hay vida. Y ya en el plano político lo definía Heráclito en la antigüedad con aquello de todo fluye, ¿no? Pues los elementos que van conformando el contexto estratégico pues son de diferentes naturaleza, como ahora veremos. Partimos de una base, al menos para mí me ha resultado muy importante, que es que nuestro conocimiento del sistema social y natural que pretendemos gobernar es menos fiable del que nosotros nos imaginamos. Esto es una frase que es de un libro importante, Taking Uncertainty Seriously. La incertidumbre es un
un factor esencial en el análisis de cualquier elemento estratégico, ¿no? Quiere decirse que siempre tenemos que tener la duda sobre nuestras cabezas cuando actuemos, y mucho más cuando los ambientes son muy dinámicos. La primera tendencia que tenemos que ver son las migraciones. El fenómeno de la globalización, que se ha entendido como un fenómeno eminentemente económico, a mí creo que siempre lo tenemos que ver como un fenómeno de conectividad, de relación entre personas. Ya se dio un fenómeno parecido a caballo entre los siglos XIX y XX, y ahora entre el XX y el XXI se vuelve a dar. Lo que ahora es el Internet, lo que ahora es pues, los aviones y demás, antes era el telégrafo, era el tren, era el vapor, era la máquina de vapor, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto tiene cambios políticos, en el contexto político, tiene cambios de poder. Estas son las mayores tendencias, lo pongo aquí, de cuáles son los principales flujos de migración, y esto tiene una consecuencia, que es que van configurando las poblaciones de los diferentes partes geográficas. No estoy hablando de estados, partes geográficas, y de esas regiones geográficas es donde están los estados que van sufriendo las mismas mutaciones, ¿no? Este es un elemento esencial en tener en cuenta en cualquier tipo de análisis. Y vemos que el mundo, como consecuencia de eso, se ha urbanizado. O sea, que hay una urbanización enorme y sobre todo lo que se llama las megacities, o sea, las enormes ciudades que tenemos aquí, curiosamente, que en 2020, Tokio, Mumbai, Delhi, Dhaka, Calcuta y Lagos, de los 7, en Asia hay 6. El otro es México, lo que está previsto, ¿no? Esto influye en organización política, en percepciones políticas, culturales, de todo tipo. Otro tema importante es la relación que existe entre la disponibilidad de agua y las poblaciones, que será un elemento que tendrá repercusiones no solamente políticas, sino polemológicas, ¿no? O sea, será un elemento vital para poder actuar. Y después también la cuestión de la demanda de energía, la que está prevista para 2025. O sea, no hay grandes cambios en el sentido de... Hay algún cambio que no es muy sustancial, por ejemplo, el nuclear aumenta, en las otras, que son las ecológicas, pues también aumenta algo, pero no se prevé que haya un desequilibrio hasta el año 2025 que sea, a no ser que haya un breakthrough, o sea, haya un descubrimiento que sea definitivo, un nuevo descubrimiento de cómo tener energía. O sea, quiere decir que el entorno internacional cambiará por la demografía, por la conectividad, por la tecnología, por la escasez de recursos naturales, por el hecho de las potencias emergentes, el creciente poder de los actores no estatales, el yihadismo es uno, y por la proliferación de las armas de destrucción masiva. O sea, esto ya no es una tendencia, ni algo que haya que parar, ni nada por el estilo. Esto es un hecho. Ambiente internacional. Nosotros, como antes habló el general, venimos de los años 90. Los años 90, como diría alguien, son unos años maravillosos, ¿no? Todo era posible. En él, la Pax Americana como sistema de gobernanza mundial era absoluta. Además, era una paz americana con un hegemón benigno. Todo era todo verlo desde un punto de vista de institucionalismo, colaboración, extensión de la democracia, etcétera, etcétera. En ella se puso de moda lo que se llamaba las intervenciones liberales, conocidas como operaciones de paz. Esto, Friedman
hizo un ensayo sobre la transformación de la estrategia, se llamaba, que él diferenció que en los años 90 se daba el caso de que existía la war of choice y las war of necessity, o sea, las guerras de elección, como él les llamó. Estoy hablando de todas aquellas en que el interés nacional de los actores que participaban no estaba en juego, contra las guerras de necesidad, que precisamente en esta época pues no fueron no se dieron con mucha frecuencia. En los años 90 surgen los actores no estatales, actores con poder en el orden internacional, capaz de ejercer poder internacional, pero que no están constituidos en Estado. Y el multilateralismo y el neoliberalismo institucionalista, junto con el constructivismo social, son las dos teorías hegemónicas que sustituyeron al neorrealismo durante estos años. O sea, el neorrealismo sufre desde el punto de vista académico un ataque enorme porque se le achaca que no fue ni capaz de explicar por qué se acabó la Guerra Fría, ni fue incapaz de instituir un nuevo orden después de la Guerra Fría. Pero ellos tampoco. Durante esta época se dan casos como este, en el cual el primer ministro Tony Blair, con ocasión de una reunión en el Economic Club de Chicago, pues se atreve a decir que el interés nacional ahora pues es una cosa que hay que resolverla en sentido multilateralista. O sea, este tipo de declaraciones en los años 90 prolifera. O sea, que se puede citar al presidente Clinton, se puede citar a muchas figuras políticas. En aquel momento, el centro de gravedad del mundo pues no estaba bien definido, pero se seguía viendo en Europa, con la Unión Europea, el auge de la Unión Europea, la ampliación de la OTAN, la ampliación de la Unión Europea, como el centro del mundo. Esto poco a poco fue cambiando hasta llegar al principio de la segunda década, en la cual pues el mundo se empieza a ver de otra manera. Cuando la víspera de Reyes del año 12, en el Strategic Guidance que promulga el presidente Obama y habla del pivot a China, o sea, hacia el Asia-Pacífico, o sea, que es una intención estratégica, pues ahí el mundo ya estaba configurándose de otra manera. Miren ustedes que antes la península ibérica estaba en el centro y si le damos la vuelta al tema, que no quiere decir que la gente que vaya por el Ártico en avión vaya con la cabeza boca abajo, sino que es una manera de ver el mundo, hasta como estábamos acostumbrados, pues es bastante diferente. Si nosotros vemos cómo se distribuye la población en el mundo, o cómo está previsto que esta población vaya dentro de unos años, al año 2025, vemos las diferentes pirámides de población, que no cabe duda que tendrán su impacto en el poder, en el reparto de poder en el mundo, ¿no? Miren la imagen, la pirámide esta que está más a la derecha arriba, que es la de Nigeria, la parte del Golfo de Guinea, Nigeria, la de la India, la China ya en pagoda, o la europea decreciente, ¿no? O sea, quiere decirse que la gente que tiene 60 y tantos años aproximadamente es como la que tiene 15 o 16. Y después, ¿cuáles serán las economías mundiales que se prevén para 2050? Que se prevén. Más o menos es este tema. Vuelvo a repetir que son tendencias, que están basadas en drivers, que pueden cambiar, pero que son tendencias. Que las últimas, por ejemplo, borrándole a McKinsey, a la consultora McKinsey, tomándole prestado sin que digan nada,
este gráfico, McKinsey hace una proyección que es la siguiente. Coge y hace un estudio histórico de las economías mundiales en 3 dimensiones, latitud, longitud y altitud sobre el terreno, geográficamente, y las proyecta sobre la Tierra. Entonces se ve que desde el nacimiento de Cristo, en 1800 años, más o menos se mueve el centro de gravedad económico en esta zona. Emigra rápidamente en un siglo ya hacia el norte de Escandinavia, porque claro, está en relación, es un centro de gravedad, o sea, que es el punto donde confluyen varios vectores. De allí emigra un poco más hacia Estados Unidos, hacia la parte de Estados Unidos. Miren dónde se coloca en 2000 y lo que está previsto que en 25 años vaya otra vez a dónde va a ir. O sea, quiere decirse que todas estas tendencias van a configurar por la distribución de poder en el mundo, ¿no? Y vamos a ver el contexto que nos atañe. La transformación del entorno estratégico para nosotros es importante en el norte de África, en el Sahel. Tenemos que allí hay una enorme, que hay gran cantidad de población y los presupuestos militares pues tampoco bajan. A mí me decía el ministro en una visita que hizo a la República Centroafricana que lo que más le había... Dije, ministro, ¿qué te ha impresionado de aquello? Y dice, a mí lo que más me ha impresionado es la enorme cantidad de niños que he visto. O sea, que el problema de la población es un hecho que es esencial, ¿no? Y después tenemos 2 cosas muy importantes en el continente europeo, que es la reducción de la presencia militar americana en Europa. Es una reducción que prácticamente se ha quedado de fijo en una brigada mecanizada y otra que tienen en Italia, más o menos, y más los fuerzas aéreas y buques, y el retorno a las dinámicas nacionales en gran parte de Europa como alternativa a la mutación que estamos viviendo. Y si vemos a partir de los años 90, las principales dinámicas que están dentro del entorno europeo son las siguientes. En primer lugar, las bilateralidades. Ahí pongo una que es el Tratado de Lancaster House, que es de finales de octubre del 2010, 2 semanas antes del concepto estratégico de Lisboa de la OTAN. Se produce el Tratado de Defensa, que aparte de ser defensa es un tratado nuclear y sobre armamento y demás. A esto hay que añadir Weimar Plus, Visegrado, lo que han hecho ahora los escandinavos, en fin, que es una unión con otras pseudo-uniones, porque van creándose dinámicas que tienen que ser consolidadas. Hay un hecho que es fundamental, desde los años 90 da pie, un hecho fundamental, 2 hechos fundamentales desde el punto de vista geopolítico, que son la unificación de los territorios alemanes que pertenecieron al Tercer Reich al oeste del Oder-Neisse, o sea, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, porque los territorios del Tercer Reich al este se quedaron en Polonia y en el Oblast de Kaliningrado, que es ruso. O sea, que es una reunificación alemana que es de aquella manera, ¿no? Y después la disolución de la Unión Soviética. Esto tiene una serie de consecuencias inmediatas, pero tiene una serie de consecuencias dilatadas en el tiempo que la estamos viendo. Entonces, la segunda gran es la hegemonía de Alemania en Europa, ejerciendo como potencia geoeconómica. La geoeconomía es una definición que Edward Luttwak, en un artículo importante en el año 90, la pone y viene a decir en pocas líneas que la geoeconomía se diferencia de la geopolítica en que el Estado en cuestión
aplica la economía como si fuera poder militar que decía que se aplicara por Clausewitz. Esto Alemania es lo que se llama normalmente a lo largo de toda la Guerra Fría, ha sido una potencia civil, quiere decir que ha empleado su economía para tener influencia política. Ha tenido tanta importancia que en las negociaciones de Irán, Alemania está allí porque las plantas nucleares, las conversaciones, las plantas nucleares iraníes son de construcción alemana. Después tenemos toda la cuestión del este de Europa. Lo que se había creído que era un escenario pacífico, un escenario donde el sueño europeo poder proyectarlo, pues se han encontrado con resistencias. ¿Y qué tipo de resistencias hay? Pues fundamentalmente culturales e históricas. O sea, lo que yo decía, ¿no? La metáfora de la Guerra Fría, pues no fue una Guerra Fría, no fue guerra. Entonces el ruso se considera que está tratado como un derrotado, pero que no ha sido derrotado porque no está en una guerra. Y, en fin, tienen todo un tipo de razonamientos con documentos que llegan hasta la situación actual. Y otro muy importante es toda la cuestión de lo que se llama el Levante y Anatolia, que tiene su proyección hacia la parte de Mesopotamia. Y después, sobre todo a partir de los eventos de principios de 2011, pues tenemos el vecindario sur. Y el vecindario sur es una zona de inestabilidad que se ha cronificado. No voy a entrar aquí porque ya hablarán otros ponentes. Se ha cronificado en una serie de inestabilidades con muchos riesgos que nos afectan de forma permanente. Después tenemos otras dinámicas extraeuropeas. He puesto para decir la influencia china. China está en todas partes. Aunque ahora se utiliza que estamos en un mundo multipolar, la definición de polo de Mearsheimer, que es la que se emplea, el polo es el hegemón de un sistema. Y China no está en ningún sistema, China está por libre. O sea, es un centro de poder que actúa de todas las maneras en todo el mundo. O sea, ella va a lo suyo. Por eso la OTAN, el nuevo escenario estratégico mundial, lo define como policéntrico, no lo define como multipolar. Porque el polo, vuelvo a repetir, es el hegemón de un sistema. Tiene que tener clientela, que es lo que está intentando hacer Rusia con la Unión Euroasiática y con las demás, con tener el control del Near Aboard y todo lo demás, ¿no? Después, a lo largo de estos años, pues como dijo Heráclito, ¿no?, que todo fluye, pues las cosas cambian. Y la Unión Europea y la OTAN pues han cambiado y siguen cambiando. Yo, tomando una denominación que hace ya tiempo que va circulando en Europa, pues podríamos llamar que la NATO .0 es la de la Guerra Fría. En fin, era la bipolaridad, unos contra otros, y gran nivel de armamento, en fin, todo lo que hemos vivido, lo que hemos ya pasado la juventud, por decir algo. Entonces, viene la NATO .2, que son las intervenciones liberales, los conceptos del año 90, del año 99, incluso podríamos la corta vida del concepto estratégico del año 2010, que se promulga en noviembre de 2010, y su vigencia, por decirlo de alguna manera, dura hasta marzo de 2011, que es la guerra de Libia. Y tenemos la OTAN .3, que empieza con la guerra de Libia y era un escenario que no era muy previsible lo que iba a pasar, ¿no? Teníamos todavía lo de Afganistán, está la OTAN. ¿Y qué hay ahora? Pues poniéndome una alegría, yo creo que estamos en la OTAN .6, NATO .6, porque
está el punto 1 más 2 más 3 suman 6. Quiere decir que tenemos el problema del este, como en la Guerra Fría, tenemos problemas de la NATO punto 2 y después tenemos el problema de Rusia otra vez, ¿no? O sea, que es una mezcla de... y todo el problema desde el Triángulo Azores, Canarias, Golfo de Guinea hasta Oriente Medio, que todo eso pues es una zona de inestabilidad permanente, ¿no? Y entonces hablemos de la seguridad y defensa en España. España la península ibérica es una posición geográfica que tiene una enorme importancia. Y eso es un activo, debe ser un activo, no un pasivo de España. Es la conexión entre el Atlántico y el Mediterráneo, y como caballa pues lo tengo claro, además que tengo que mirar por la ventana. Es de puente de Europa entre Sudamérica y es la puerta de entrada en Europa, desde África. Y a su vez pues es el punto de apoyo que tiene la potencia americana para poder intervenir en estos ámbitos, ¿no? O sea que la posición estratégica de España tiene que ser un activo y hay que ser proactivo, porque también esta misma posición, los 2 siglos que hemos dejado atrás, también la hemos tenido, se han aprovechado otros. Entonces, hemos pasado de una concepción del equilibrio estratégico español, que es el que define la Directiva Nacional de Defensa Nacional del 2008, que es esta. España vive apoyada, por un lado, en sus intereses nacionales, sus medios son la integración en la OTAN, en la Unión Europea y sus propios medios, y el equilibrio son las Naciones Unidas. La Directiva de Defensa Nacional del 12 ya empieza a cambiar y dice que hay los 3 rasgos más importantes que existen, son el incremento de la inestabilidad en nuestro entorno cercano. Quiere decir que España ha pasado de ser, en los años 90 y anteriormente, una posición de retaguardia, a ser límite con la zona de inestabilidad, por decirlo de manera redundante, más inestable del planeta. Tiene que haber una búsqueda de un vínculo transatlántico más sólido, vínculo transatlántico, la unión con América, no solamente Estados Unidos, sino América del Norte y América del Sur. Y tenemos el gran problema del impacto de la crisis económica. Ten en cuenta que la directiva está hecha a principio de legislatura, en el 12. Las líneas generales de nuestra política de defensa es asegurar una España fuerte, que contribuya a la estabilidad internacional. O sea, no es diluirnos en la masa, sino ser protagonistas dentro de las instituciones internacionales, porque el interés nacional dentro del contexto internacional así lo va exigiendo. Y hay que desarrollar la plena coherencia de los instrumentos en manos de los distintos departamentos. O sea, que hay que llegar a ejercer una disuasión creíble y suficiente mediante la transformación de las Fuerzas Armadas. Este es el reto que se impuso durante todas las legislaturas para hacer frente a este contexto. Y después, un esfuerzo en la comunicación estratégica. Quiere decirse que el llevar a la conciencia de los ciudadanos la necesidad de defensa es una tarea que es esencial, porque sin el apoyo de la población es imposible afrontar cualquier política de este tipo. La disuasión empieza como
con la cohesión nacional como voluntad colectiva y determinación para preservar los valores e intereses de nuestra sociedad. O sea, que esta es la tarea fundamental que se ponía en la directiva de 2012 y es, a mi forma de ver, es la tarea que hay que desarrollar para que nuestros intereses puedan prevalecer en el mundo en que nos vamos a encontrar. Se hizo en la Directiva de Defensa Nacional ya se apuntó, porque ya se sabía, que se iba a reformar lo que se llama la Estrategia Española de Seguridad, que ha salido la Estrategia de Seguridad Nacional. O sea, que ya se ha implantado el concepto de seguridad nacional como algo que es que forma parte de la defensa del Estado. Yo puedo decir que aquí se ha trabajado bastante, pero queda mucho por hacer. O sea, la tradición estratégica de un país no se es algo que va muy calado en su historia, no se improvisa, necesita de una sociedad muy fuerte, necesita de una élite muy cohesionada, ¿no? Y una población muy cohesionada también va a poder llevar a cabo una política de este tipo. En cuanto a las Fuerzas Armadas, que es el hecho importante de la Directiva de Defensa Nacional, ya se apuntaba una disponibilidad total, se apuntaba la cuestión de la ciberseguridad y la transformación de la comunidad de inteligencia. ¿Qué es lo que se estaba trasladando? Lo que se intentaba trasladar en la Directiva de Defensa Nacional es los cambios que están ocurriendo en el contexto estratégico a una autoría de España en el contexto internacional mucho más activa, mucho más autónoma, contando siempre dentro del contexto de los aliados, por precisamente lo que antes habíamos apuntado, que España está en el límite de la zona de inestabilidad más alta que hay en el mundo, que va desde el eje Azores, Canarias, Golfo de Guinea hasta el Himalaya. España es frontera. O sea que es algo que no podemos excusarnos, estamos ahí. Y estoy hablando de una ciudad que es frontera. Una de las cosas que nos implica es la transformación del instrumento militar, porque de los tres ámbitos tradicionales, el aéreo, el terrestre y el marítimo, pues se han añadido el ciberespacial y el espacial. Y esto es algo que incluye y que nos demanda una enorme transformación para el futuro. Es un esfuerzo enorme. El reto que tenemos por delante y tiene que ver con la cuestión del yihadismo es que en el contexto internacional tenemos que ir adecuándonos a un contexto internacional que es permanentemente inestable. Entonces, hay que ser proactivos. O sea, no se puede esperar a que los acontecimientos se vayan produciendo. Tenemos el caso de la ciberseguridad, la ciberdefensa. Es un tema que se está desarrollando, que es nuevo, que es un ámbito absolutamente desconocido. Y después tenemos que también ver el problema espacial, cosa que no estamos muy metidos, pero hay algo que es importante. Todo lo que está en el espacio, dentro de unos años es previsible que se baje a tierra, porque el espacio exterior es vulnerable. El espacio, lo que nos espera
es que para hacer frente al escenario futuro España tiene que ser fuerte. Aquella transparencia anterior que veíamos que eran muy fuertes las organizaciones internacionales mutan, van cambiando, no son, como todo en la vida, no son elementos sólidos, y hay que basarse en las organizaciones internacionales siempre desde una postura de España fuerte, que es el reto que ahora mismo tenemos. Y con esto pues he acabado mi exposición, porque la cuestión del yihadismo vendrán los expertos para explicarlo con más detalle. Estoy a sus preguntas.